Es decir, la primera reacción fue echarle la culpa al dueño de este antro, de esta discoteca. Luego, bueno, salieron esto del video. Siguiente, el sábado, ya Marcelo Ebrard está diciendo hay errores graves. Hay errores graves, sí, pero la primera reacción es el encubrimiento, ¿no? Y me parece que esto denota a un gobierno pues, que no sabe reaccionar frente a una crisis mayor, y creo que estamos todavía en eso, porque no hemos acabado de ver qué es lo que va a ocurrir. Todo indica que el señor Zayas le van a colgar los muertitos, literalmente hablando, ¿no? Que es el operativo, pero yo veo a la gente, pues a las víctimas, a los padres de las víctimas, pues con ánimo de que esto escale y de que pues por lo menos el secretario de Seguridad Pública caiga en a raíz de este mal, de este acto criminal, porque yo insisto, no es un operativo, fue un acto criminal de la policía. Lo decíamos hace unos momentos antes de entrar al aire y se los vuelvo a poner sobre la mesa. Sabemos que los policías no están preparados, creo que nadie nos ha dicho que lo estén, esto lo viene a confirmar. La pregunta es, ¿cualquier autoridad o mando en la República Mexicana y no solo en el Distrito Federal que tenga a su cargo una función de este tipo, en realidad está sujeto a que cualquier día pase esto, por lo menos si hace cosas? Porque nadie pone en duda que Joel Ortega ha sido un secretario de Seguridad Pública muy activo. La consecuencia de ser muy activo con una policía así inevitablemente puede conducir a algo como esto. Pues me parece sobre todo cuando en operativos de este tipo no hay ni siquiera una estructura de mando, claro. Lo que hemos visto, se ha revelado en las últimas horas, es que ahí no parece haber habido absolutamente ningún responsable. Creo que esas cosas pueden pasar con una policía que no tiene un entrenamiento profesional, que no tiene el equipamiento, que no tiene el adiestramiento, pero sobre todo cuando no tiene, hay una cadena de mando y de disciplina clara que sabe qué hacer en una circunstancia como este tipo, en donde esos 5 minutos de una operativo que se desquicia, pues finalmente lleva a la muerte de muchas personas. Sabemos que el secretario de Seguridad Pública y el procurador del Distrito Federal son nombramientos en última instancia del presidente de la República. ¿Imaginan ustedes una intervención como en su momento en el caso de Tláhuac, que la tuvo Vicente Fox al quitar justamente a Marcelo Ebrard de su función como secretario de Seguridad Pública? ¿Imaginas eso? ¿Imaginas al gobierno federal interviniendo? Bueno, pues va a depender mucho de la presión que hagan las víctimas, los padres de las víctimas, la sociedad. Yo he escuchado estos días, en estas últimas horas, pues la demanda de que también intervenga el presidente, y finalmente seguimos siendo un país bien presidencialista en esto, ¿no? O sea, la gente no acaba de entender esas diferencias entre lo que es federal y lo que es local, y como que quieren ver una señal de orden, de fuerza. Y bueno, vamos a ver hasta qué punto presionan al presidente. De entrada creo que va a ser muy difícil, Denise. Sería meterse en un tema... Sería meterse en un tema muy delicado de dos gobiernos que no de por sí no se llevan bien. El gobierno del Distrito Federal no acaba de reconocer al gobierno federal. Y finalmente sí hay una buena relación, por cierto, con el secretario Ortega, sobre todo cuando hay operativos conjuntos entre el gobierno, entre la Secretaría de Seguridad Pública Federal y la local. Se ve muy difícil que vaya a intervenir el gobierno federal, como lo hizo Fox, hay que decirlo. En lo de Tláhuac hubieron 2 víctimas y bueno, pues destituyeron en ese momento a Marcelo Ebrard, ¿no? Pero no está de más decir que era el momento en que Vicente Fox la traía contra Andrés Manuel de una manera política muy especial, ¿no? Ya venía, estaba calentando. Hay ahí una especie de amago del presidente Calderón diciendo que está siguiendo con mucha atención lo que sucede en torno a las investigaciones. Pero a mí me parece que más allá de esa facultad legal, yo creo que quien tiene que tomar una decisión, yo creo que una decisión fulminante en las próximas horas, pues debe ser el jefe de gobierno del Distrito Federal. ¿Se está tardando? ¿En tu opinión se está tardando? Yo creo que sí, creo que debería ser pronto. Creo que perdería una pieza muy importante de su gobierno, que le ha funcionado. Un hombre que ha tenido más allá de eso un desempeño posible sucesor. Exitoso, digamos, un buen comunicador, pero creo que
creo que no puede sostenerlo en esa posición el jefe de gobierno. Joel Ortega estaba invitado y había aceptado, de hecho, estar aquí en la noche. Decidió no venir porque prefiere esperar a que salgan los resultados de la investigación. Sin embargo, era una oportunidad, pienso yo. Desde luego él consideró otra cosa, para que también explicara, cuando él habla de errores, ¿errores con respecto a qué, por ejemplo? ¿A qué manual de operaciones? ¿Por qué los operativos son en las discotecas para llevarse a todos los jóvenes? Es decir, hacen el tapón para evitar que se les vayan, cuando pues en principio el delincuente en todo caso tendría que ser el dueño del lugar, no los jóvenes que están bailando a las 7 de la tarde, porque ni siquiera es que estuvieran ahí a las 5 de la madrugada. Bueno, hay que decirlo que son operativos que se llevan regularmente a cabo en la ciudad y que yo creo que son un error porque acaban castigando a los chavos, que no son criminales. Lo que sí es que son una maquinaria impresionante de corrupción y de hacer efectivo para la policía y los ministerios públicos. Uno de los testimonios que escuchamos era una chavita que logró salir y lo único que traía eran 50 pesos y se los da a los policías y ya la dejan salir. Bueno, en todos estos operativos recogen 100, 200, 300 personas, se las llevan a las delegaciones, ahí van atrás los padres de familia, pasan primero al cajero automático porque ya saben a qué se van a enfrentar y evidentemente para sacarlos de la delegación pues tienen que dar dinero, tienen que dar una coima, tienen que dar una mordida y entonces acaba siendo pues operativos tremendamente rentables para la policía y para los ministerios públicos. ¿Y qué se logra? ¿De verdad Ahora, por esos operativos se está logrando que el consumo de alcohol o el consumo de drogas baje en la ciudad? Yo creo que no. Pero yo resaltaría ahí, Leo, que estos operativos sí habían sido definidos como una prioridad en la estrategia de seguridad del gobierno de la Ciudad de México. No son operativos, digamos, marginales. Fue el secretario de Seguridad Pública el que dijo, vamos nosotros a poner orden en esta zona en donde hay ilegalidad, en donde hay venta de licores a menores de edad. Lo fijó él públicamente como una prioridad. Es decir, aquí creo que también esto pues magnifica la responsabilidad del jefe de la policía porque lo puso en su agenda pública como una de sus batallas, digamos. Nada más para terminar, por supuesto estos casos, lo decíamos en el caso de Tláhuac, que se da en un contexto político de un gran enfrentamiento entre ambos gobiernos, pero aquí también se están escuchando voces que hablan más por la política que por una reacción genuina ante lo que es una tragedia indiscutible. Ya nada más preguntaría, es obvio que Marcelo Ebrard, de hecho no es obvio, ya lo ha dicho, está pensando en lanzarse a la presidencia de la República, eso también tiene que ver con la forma en que seguramente maneja esta crisis. Yo creo que sí, creo que esta es una crisis muy seria, creo que es el primer momento crítico que enfrenta Marcelo Ebrard al frente de la Ciudad de México y en efecto creo que estos momentos no son fatales en cuanto al evento, sino a la reacción frente al evento. Como se juzgue la forma en que él manejó la situación. Cómo actúa, cuál es su agilidad. Pues yo creo que iba bien, Marcelo Ebrard, estaba de hecho hace unos días en los Cuernos de la Luna, en las encuestas le iba muy bien, se había posicionado nacionalmente con este tema de la consulta de la reforma petrolera y mira cómo es la política, ¿no? Que de repente las circunstancias cambian de un día para otro con una cosa así y yo concuerdo, pues vamos a ver cómo reacciona para ver cómo lo toma la opinión pública. Por cierto, le podrían reclamar a Marcelo Ebrard de hacer una consulta pública donde la pregunta, en lugar de andar preguntando del petróleo, fuera si está usted de acuerdo o no en que la policía haga este tipo de operativos en la Ciudad de México. ¿Qué te parece esa consulta? Pues vamos a ver si están de acuerdo y vamos a ver sobre todo cómo sale también el jefe de gobierno de esta. Gracias, Leo. Gracias. Gracias. Nosotros vamos a hacer una pausa, regresamos ya para despedir el programa. Ya volvemos.